Bienvenidos y bienvenidas a No es TV. Mi nombre todavía es Fiorella Sargenti. Si llegaste a este podcast o podcast, porque lo podés estar viendo en video, es porque como mínimo te interesa el contenido de HBO como a mí. Y por eso, para encontrar como las mejores joyitas o quizás grandes estrenos o grandes títulos, verlos con otros ojos, pensarlos un poco más, eso es lo que hacemos acá, y para eso seguramente escuchás esto o ves esto con todas las series y películas y documentales que tiene el catálogo de HBO que encontrás en HBO Max. Y hoy nos vamos a meter... Siempre tenemos un invitado diferente, vieron un co-host invitado. Hoy nos vamos a meter con un tema que está muy cerca de mi corazón y que en los últimos años creció muchísimo. Vamos a hablar de ese fenómeno y también un poco cómo HBO ya lo venía haciendo desde hace muchos años, pero todavía no tenía la etiqueta. La etiqueta es True Crime. True Crime, o sea, documentales, series que nos cuentan algún crimen escabroso, algún misterio sin resolver que tiene que ver con la miseria humana, la maldad. Para eso, hoy tenemos a un periodista. Él hace radio desde que tiene, no sé, como 15 años, ahora le vamos a preguntar. Pero también es psicólogo, entonces, y es un gran consumidor de la cultura pop. Así que tenía todo lo que necesitábamos para este capítulo. Quien está hoy con nosotros es Nicolás Harry Salvarrey. Tal vez lo tienen de, por ejemplo, Perros de la Calle, si son de Argentina, ni hablar, lo escucharon alguna vez en la radio o ahora lo vieron. Y si no, seguro que también, porque él es muy conocido en Latinoamérica. Hola, Harry, ¿cómo estás? ¿Qué sé, Fío? ¿Cómo va? ¿Todo bien? Sí, te voy a decir Fío bien. todavía. Si en algún momento del podcast te empiezo a decir Flor, puede ser como que me excedí la confianza, vos avisame, pero yo te voy a decir Fío primero. Perfecto. Porque entiendo que vamos a hablar de crímenes, de gente muerta. Es como para mantener un manto de respeto, ante todo. Exacto. Sí, decime. Te termino de ilustrar mi currículum, es muy breve en realidad. Por favor. Sí, hago radio desde los 21 añitos. Empecé a hacer radio mientras estudiaba psicología. Con cierta idea de quizás en algún momento dedicarme a psicología forense, que es una de las ramas que te ofrece la carrera. Y después, bueno, nada, me gustó más la radio porque... Andás a ver, porque la comunicación es muy linda también. Pero sí me quedó siempre ese interés por la criminalística, el crimen, el delito. Es como algo medio... Qué difícil ese morbo, o sea, vos tenés eso mismo, o sea, no sé de dónde viene ese morbo. Te iba a preguntar un poco de eso porque si bien algunos quizás ya lo teníamos de más chicos, yo me acuerdo la primera vez que me compré un libro sobre esto, era El que lucha con monstruos, de un hombre del FBI, de los más importantes, que ayudó a definir desde el concepto de asesino serial y demás en los años 70. Tenía 11 años y fue como, wow, ¿qué es esto? Me imagino que a vos te debe haber pasado algo similar, porque también además siempre te interesan mucho, cualquiera que lo haya escuchado a Harry, si no yo les cuento, le interesa mucho no solo como lo morbosito, sino en general la historia, tratar de entender personajes, unir cosas, a ver por qué pasó lo que pasó, por qué tal persona hizo tal cosa en determinado momento. Vos ya tenías ese interés, pero... ¿por qué pensás que en los últimos años apareció esta etiqueta True Crime, que ya directamente la usamos en español, y explotó de la manera que explotó? A mí me genera mucho interés eso, porque en realidad a mí siempre me gustó leer no ficción. Y cuando apareció la etiqueta de True Crime, a mí me costó entender bien cuál era la diferencia con periodismo o periodismo narrativo, si querés. En el fondo, lo que tienen los productos de True Crime, ya sean libros, podcasts, series o películas, es que... le aplican una lógica narrativa más propia de la ficción a casos que son 100% reales y que están documentados con archivo real. Pero, no sé, uno de los libros que probablemente sea uno de los más clásicos de la literatura de no ficción, que es A Sangre Fría, de Capote, es básicamente lo que hoy se llama True Crime. Claro. Sí. Es un chabón haciendo una investigación periodística súper sesuda, pero aplicándole el criterio de una novela, escribiéndola como si estuviera escribiendo una novela de ficción. Y me parece que eso es lo que hace que sea tan atractivo. Porque por un lado, la ventana al lado oscuro es irresistible para todos. Todos queremos ver qué hay del otro lado de la miseria humana, y todos queremos fantasear. Siempre fantaseamos con emociones extremas, así como fantaseamos con el amor perfecto y con esas relaciones soñadas de un novelón o de un culebrón.
o de una película de dibujitos de princesas, también creo que fantaseamos con hasta cuánto puede llegar a pudrirse el alma humana. Y cuánto más atractivo es eso si sabes que fue real. Porque, o sea, nada da más miedo que el hecho de que algo así pueda pasar cerca tuyo. Y fuera de la protección y del manto de protección que te da la ficción y la pantalla. Porque, o sea, hay algo del cine de terror que es un contrato que uno firma. Yo voy a tener miedo durante esta hora y media. Porque durante esta hora y media te firmo este contrato de que las cosas pueden volar por la casa y las puertas pueden abrirse y cerrarse solas. Entonces yo voy a tener miedo mientras dure el manto de la ficción. Pero esto otro es como... era ese vecino que todo el mundo decía que era un tipo hermoso y maravilloso. Era ese padre de familia que todo el mundo decía... pero este tipo es la familia que todo el mundo soñaría. Es esa madre que decís como... Pero claro, si era la madre más protectora del mundo. Es ese compañero de colegio que decís como... Pero si acá notas buenas en todo. ¿Qué pasó? O sea, ¿por qué esta persona que no parecía peligrosa de repente es capaz de las peores atrocidades? Entonces yo creo que eso es irresistible. Llamémoslo true crime, llamémoslo no ficción, llamémoslo periodismo, llamémoslo como quieras, es irresistible. Sí, es tal cual. Hay algo muy interesante como para seguir pensando, que es esto que decías de dónde está la línea entre lo que hoy decimos true crime y el periodismo, el morbo por el morbo, si bien el morbo es parte de la comunicación y del periodismo. Y los números son bastante impresionantes de cómo creció. Primero los documentales, que crecieron casi un 65% en las diferentes plataformas entre 2018 y 2021, y entre los documentales, que no solían ser no solía ser un formato, un medio tan popular. La etiqueta más popular es True Crime. Y otra cosa que me parece súper... por lo menos para ponerle el ojo encima, y te quería preguntar a vos, como psicólogo y como consumidor de todo esto, es que hay una cosa con las mujeres. El público es en mayoría femenino, y está este vínculo entre que la mujer suele ser la víctima. Es más común encontrar mujeres víctimas en documentales de True Crime que hombres, y a la vez son quienes más consumen, ¿no? Ahí hay como algo para estudiar que, bueno, la psicología lo viene charlando por lo menos desde que explotó este fenómeno. Y capaz que tiene que ver con... Acá estoy tirando hipótesis 100%, pero capaz que tiene que ver con esta cosa de... Esto me puede pasar a mí. Uh-huh. Y las emociones intensas que eso genera. Todos vimos que lo emocional, me parece obvio y es histórico, lo emocional es súper importante a la hora de consumir un producto de entretenimiento, ponele, llamémoslo. Y las emociones que te genera... A ver, si vos mirás una serie y ningún personaje te genera nada, y ni indignación, y a ninguno lo querés matar a piñas, y con ninguno te querés casar o tener una relación sexual, o sea, si nadie te genera nada, es difícil que veas un segundo capítulo de esa serie. Digo, yo me acuerdo mis comienzos con Succession fueron así. Me costó llegar al segundo capítulo porque durante el primer capítulo los odié a todos, pero quise ver el segundo capítulo porque algo de ese odio te alimenta. Decís como, che, son todos horribles, todos estos personajes son horribles, no empatizo con ninguno, no quiero que ninguno gane, ¿entendés? Quiero que todos pierdan, y no se puede. Es como ver un torneo de fútbol en el que tu equipo que va afuera, tipo, querés que pierdan todos, no te importa más nada. Pero sí, algo de eso, algo de esa indignación y ese fastidio te hace seguir viendo. Y con el True Crime yo creo que, por un lado es la incredulidad, es lo que te mueve, es como, che, no puede ser, esto no puede ser. Esto es una locura. Esto es una locura. Después están los artilugios narrativos que cada serie o cada película utilice, y lo inteligentemente o no que lo utilicen. Creo que el mejor ejemplo de eso, supongo que después nos vamos a meter ya en ejemplos concretos, ahí te sigo a vos, pero el mejor ejemplo de eso es de Jinx, de lo que es el twist, la Shyamalanización del True Crime, que es como... Sí. Boludo, o sea, te guardaste ese datazo para el final, mirá qué loco. Y en ningún momento, sin spoilear, ¿no? Pero en ningún momento tenés la idea, salvo que, bueno, eso es interesante también, y creo que tengo una pregunta para hacerte a vos también sobre el tema. Pero por favor, creo que hay algo en esto de... Yo no sabía este dato del público femenino, me parece súper interesante. Y creo que sí hay algo de esto me puede pasar a mí, que hace que el morbo alcance un nivel un poco más truculento. Y un poco más adictivo también. Y también el tema de la empatía con la víctima. O sea, va a ser mucho más fácil que vos empatices con una víctima que tiene valores parecidos a los tuyos, o idiosincrasia parecida a la tuya.
Por eso también es loca la fascinación, y ahí me contradigo a mí mismo, pero es loca la fascinación, o al menos que a mí me generan, los documentales que suceden en estos pueblos tan claustrofóbicos, estas comunidades tan cerradas. También después te sigo con los ejemplos porque hay un montón ahí en el catálogo de HBO, pero esta cosa de estos lugares tan diferentes. O sea, yo vivo en Buenos Aires. La gente que escucha esto vivirá en distintos lugares de Latinoamérica. Algunos vivirán en grandes ciudades. Si vives en una gran ciudad, es difícil conectar con ese sentimiento que me imagino que vos tendrás mucho más cercano de lo que es esa comunidad tan cerrada, ese pueblo chico, ese crimen que viene no solamente a terminar una vida y a destruir una familia, sino también a conmover toda la seguridad de una sociedad que se construye sobre la ficción de estamos todos bien porque nos conocemos todos. Y eso también me parece que genera algo. No sé, ahí me contradigo, porque ahí voy por lo contrario. No sé, me cuesta más empatizar con lo que es la vida en esas sociedades, pero al mismo tiempo sí puedo entender que un crimen destruye no solamente una vida o una familia, sino que destruye una ilusión entera. Eso se ve muy claro en I'll Be Gone in the Dark, que es la adaptación del libro de Michelle McNamara, que te cuenta, ella era, bueno, justamente también escribía, no era investigadora o policía, era lo que se conoce como un armchair detective, o sea, como que una persona que está en la casa tirada en el sillón y se pone con internet ahora entre foro va, foro viene, esto, comentario, y se pone a tratar de descubrir y de resolver un crimen, un cold case que está sin resolver. Y lo que hacía el Golden State Killer, que es el protagonista de esta serie y del libro, es romper en los suburbios con ese sueño americano de nos cerramos las puertas, de nuestros hijos e hijas tienen esas infancias y adolescencias soñadas que van con la bicicleta y vuelven, que en los años 70 en Estados Unidos empezó a resquebrajarse con un montón de casos de asesinos seriales que hoy son muy muy conocidos, y por qué pasó todo eso en los 70, para hablar 80 horas otro día, pero los asesinos seriales son la etiqueta, digamos, como el subgénero dentro del true crime más popular, pero hay un montón de casos muy especiales que generan interés por otras cosas. Y relacionado a como yo soy de Ushuaia, que es una ciudad, a eso se refería Harry, de una ciudad muy pequeña, la ciudad más austral del mundo, allá al final del mapa, una vez pasó un crimen de dos mujeres, dos señoras grandes, muy muy tremendo, muy salvaje, y pasó eso tal cual. O sea, es como afecta no solo a las personas más cercanas, sino a la comunidad toda. Es como si se cayera un telón o una red de seguridad, y eso se ve también en otro documental, esta vez no serie como I'll Be Gone in the Dark, que es la de Cheshire Murders, que tenemos también un lugar en Connecticut donde es todo como súper mega tranquilo, y la gente, y una vez que le pasa, que a la familia Petit le pasa lo que le sucede, que eso no vamos a andar spoileando, pero básicamente no está bueno, es una situación de invasión del hogar que termina de la peor manera. Y lo que pasa es eso, toda la zona queda con un trauma y con un dolor muy fuerte, porque de golpe es como... y lo que dice uno de los perpetradores, quería decir perpetradores, es justamente esto, como que quería hacer que al ver el dolor y la desesperación en la cara de estas personas, él se sintió como de alguna manera mejor, y al hacer caer la hipocresía de la sociedad y el velo que les hace creer que tienen una vida segura, ¿no? Muchas veces aparece eso que mencionabas, de hacer caer esa seguridad. Ahí hay hay una conexión interesante entre el true crime y el periodismo, si querés. O como para separarlo del morbo o el amarillismo, digamos, que también es otra forma en la que uno puede contar estas cosas, y también vas a generar interés, obviamente, porque el morbo lo tenemos todos. Creo que para mí el caso de Cheshire Murders es muy, muy, muy parecido, tiene muchos puntos de paralelo con La Sangre Fría, ya que nombraba antes el libro es de verdad. Capote.
porque son, también sin spoilear demasiado, pero creo que eso se revela en los primeros 5 minutos de la película. Dos personajes medio marginales, pocas oportunidades, vidas difíciles, un poco de sociopatía dando vueltas por ahí, un poco de relato de el enemigo es ese que tuvo las oportunidades que yo no tuve, mezclado con necesito guita, termina en una invasión a una casa que tiene un final mucho más trágico del que los propios perpetradores planeaban. Ujú. Y me parece que ahí hay como una constante y un universal, no diría del alma humana, pero sí de la distribución social y del ordenamiento social que tenemos hoy por hoy. Porque me parece que documentales como ese lo que hacen es introducir el elemento social y el elemento de clase dentro del true crime. Digo, porque Total. en estos chabones, pues, en la diferencia entre la familia víctima y la familia victimaria, vos ves claramente la diferencia de oportunidades también. Ujú. Obviamente no cualquiera con diferencia de oportunidades va a terminar haciendo esas cosas, eso está clarísimo, esos son casos extremos. Digo, pero sí ves cómo haber arrancado en un casillero totalmente distinto lleva a gente por caminos, digo, aberrantes, donde después, claro, o sea, al chocar con uno que venía re bien, venía pisteando como un campeón, teniendo la vida más copada del mundo, de repente todo se estropea. Digo, y cómo todos somos víctimas de esa desigualdad en algún punto al final. Sí, pienso también en Asesinato en Middle Beach, ¿no? Donde también aparece que es en Connecticut también y aparece esta cuestión de nuevo de clase, ¿no? Y ahora y es un poco también lo vinculo con el caso de María Marta García Belsunce, que ahora se viene la adaptación, y en HBO Max ya pueden ver The Staircase, que también es como una adaptación en la que está esta cosa y ahora podemos enganchar con The Jinx en un segundo, porque tenemos los casos en los que el monstruo, por decirlo de alguna manera, porque como decía Harry recién, decirle monstruos creo que es como una simplificación y una infantilización, y en realidad no es como una maldad que cayó del cielo, sino que es algo bastante más complejo que No, todavía... pero podemos tomarnos la licencia poética. Podemos tomarnos la Sí, licencia sí. poética para mí. Está Sí, bien. porque viste, todavía está el debate entre quienes saben, obvio, ¿no? Entre los que miramos True Crime, a ver cuánto pesa la biología y cuánto pesa Mm. el contexto en el que te creces y las cosas que te van pasando, ¿no? Como que en diferentes casos parece ser más una cosa u otra, a ver los golpes en la cabeza, bueno, un montón de cosas. Pero tenemos los casos como... en los que el monstruo viene de afuera, y los casos como en The Staircase, que es una adaptación de los hechos reales, en los que el monstruo parece o está adentro, y ahí vamos a The Jinx con quizás el mejor personaje, si es que se puede decir de esa manera, de True Crime de los últimos 50 años, que es el señor Robert Darst. Es un personaje que aparte, si lo haces en ficción no funciona, porque parece demasiado. Si lo haces en ficción parecería exagerado. O sea, solamente puede funcionar en True Crime este personaje, porque si no es como decís, dale, bueno, está bien. ¿Qué más le querés agregar? Es más, es un caso en el que en la película, donde lo interpreta Ryan Gosling, All Good Things, de 2010, vos ves la película y está como si le hubieran bajado el tono. Ya para empezar lo interpreta Ryan Gosling, que no te lo crees porque Robert Darst tiene una cara bastante particular. Y cuando vos ves The Jinx, la miniserie, decís como, era mucho más rico. En la película como que le tiraron un poco lo aguachentaron un poco para que pareciera más creíble, pero el verosímil en la vida de Robert Darst es tremendo. Tenemos para quienes no la vieron, es una miniserie de 2015, un documental que nos muestra la historia de este heredero de una familia muy millonaria de Nueva York, que siempre de alguna manera u otra termina vinculado con algún hecho aberrante, desaparición, asesinato, y que de chico vio cómo su mamá se tiraba del techo. Y a partir de ahí
cuestiones como de lo más desopilantes. Tal vez se cruzaron con... Sí, son desopilantes porque, como decía Harry, parecen joda, parecen chiste. No, es un personaje que aparte vos lo ves y como Sí. siempre zafa, parece como una cosa medio Sí. recurrente de siempre zafa. Y ahí tenés la brecha de clase de siempre zafa porque tiene mucha guita en algún punto. Exacto. O sea, lo primero que llama la atención de cómo la serie va administrando la información, porque gran parte de la gracia de Jinx yo creo que es que te va soltando la info de a poquito, digo, para que vos vayas como digiriendo cada dato, y por eso termina funcionando el verosímil, porque si de movida en los primeros 5 minutos te dijeran, mira, este es un chabón que tiene esto y esto, no lo crees. Pero como vas abrazando al personaje de a poco, llega un momento en el que dices como, bueno, está bien, le cuelgo otra bola al árbol de Navidad y ya fue. Digo, ya le sumo esto. Digo, pero lo primero que llama la atención del chabón es que el chabón liquida como si nada, una fianza millonaria. Y decís, como le pone una fianza carísima, el chabón la liquida tipo de un día para el otro, es una transferencia, tipo pa con el teléfono, ¿entendés? Digo, Sí, y eso tremendo. es lo primero que decís, como, ¿quién es este chabón? Tal vez se lo cruzaron en los diarios, incluso, bueno, digo diarios, pero en realidad obviamente me refiero a internet, porque es poco probable que hayan agarrado un diario de papel, pero ustedes me entienden, porque el caso incluso tuvo novedades hace muy poquito y todavía sigue ahí dando vueltas. Bueno, yo quería hacerte una pregunta ahí sobre eso. Sí. Pero ¿te puedo preguntar algo yo a vos? Por favor, claro que sí. ¿Cuánto sobreviven los casos de series o películas de True Crime en tu cabeza después de la serie o la película o durante la serie, en caso de que sean series? ¿Investigás, te metés, querés buscar data o te quedás con la info como te la da la serie o la película? No, sí, busco todo, busco las fotos que no me quieren mostrar, busco la información. Lo primero que hago también siempre es ver quién hizo el documental, más allá, en este caso hablamos del catálogo de HBO, pero más allá de la marca grande que tenga, quién es él o la showrunner o director, quién es la productora, la casa productora directa, como busco todo eso para saber, no sé, porque muchas veces hay una mirada, obviamente no le vamos a pedir a los documentalistas tampoco que consigan una objetividad que si es imposible, total, que si es imposible en el periodismo, acá que se mezcla también un poco con el arte, es hasta, creo, o sea, a mí me gustan los documentales en los que quien está detrás toma una postura mientras me la deje, claro, mientras me avise o no, o mientras como haya de alguna manera, no haya grises y me esté diciendo como, mira, a mí me parece esto. Bueno, en The Jinx tenemos a Andrew Jarecki, que incluso lo podemos escuchar, y de ahí me voy a Capturing the Freedmans de 2003, mucho antes de la locurita por el True Crime. Acá no tenemos un caso de casos de asesinato, pero sí de abuso sexual infantil y iba a decir pornografía infantil, pero me acuerdo que no, porque no está bien dicho pornografía infantil, serían fotos sexuales. Ah, ok. Está bien, Sí, entiendo. sí. No es está mal llamarlo pornografía. Está bien. Exacto, estamos llamando pornografía. Y acá, en este caso, Jarecki tenía y tiene, creo que todavía ahora, una postura con respecto a quién es culpable y quién no. Un poco lo ¿Sabes que lo podés ver pensaba en el mientras lo documental. decías? Ujú. Lo pensaba ¿Viste? mientras lo decías por eso mismo, porque es cierto que una cosa son los casos resueltos. Digo, antes hablamos de Cheshire Murders. Sí. Se sabe perfectamente quiénes fueron las personas que cometieron los asesinatos. Se sabe qué hicieron. Se sabe cómo lo hicieron. Ellos mismos lo declararon. Ya está, listo, lo corres. Ahí el atractivo de la película es otro. Es ver por qué. Digo, qué los llevó. Cómo fue la situación que construyó ese escenario. Pero en el caso de Capturing the Freedman, donde hay dudas y donde el documental está construido sobre dudas, es como... Y hay sentencias, pero las sentencias... El propio documental al menos las plantea como medio endebles en algún caso. También es interesante ver dónde se para el realizador. Eso es como... Es muy interesante y es un ejercicio activo de parte del espectador también, que no siempre se hace y no tiene por qué hacerse, digo, pero entiendo que plantea un ejercicio activo porque es como ya no estás solamente masticando lo que te dan.
y tragándolo. Estás como haciéndote preguntas. Para mí es mucho Sí. más interesante cuando pasa eso. Obvio que va a ser doloroso y se súper entiende para la gente cercana, ¿no? Por eso también en el periodismo y todo y en la justicia se necesita una distancia. En el caso de Capturing the Friedmans, cuando fue nominada para Mejor Película Documental en los Oscar, los familiares y amigos mandaron una carta a la academia para quejarse de eso, justamente por la postura de Jarecki. Si no conocen la historia, tenemos a los Friedman, que es una familia de clase media en Long Island, que a los que les encuentran, después de una investigación, revistas con imágenes de desnudos infantiles y imágenes donde aparecen niños y niñas sexualizados. Y se inicia una investigación. El padre es acusado de abuso de menores junto al hijo menor. Y ellos trabajaban dando clases de informática. Y a partir de ahí, en su propia casa. A partir de ahí se genera. Aparte, estamos en 1980 y fines de los 80, que es una época en los Estados Unidos muy particular porque estaba lo que se llamaba Satanic Panic, que era un miedo. Acá no hay elementos satanistas, pero había una paranoia muy grande con respecto a nuestros niños, nuestros hijos y nuestras hijas, y lo que de golpe este mundo de Estados Unidos post-70 tenía para ofrecerles. Y entonces se suma a otros casos en Estados Unidos donde hubo acusaciones de abuso infantil, muchas que después terminaron súper corroboradas con condenas y demás, y otras que no, que tenían que ver con la ambición de un fiscal, con la mentira de un padre o una madre, o con un caso intrafamiliar que terminaban tratando de tirarle encima a alguna escuela, por ejemplo, o alguna institución o a una persona ajena a la familia, por una cuestión obviamente de que es súper doloroso. Así que también es interesante sí. Lo interesante también, al menos desde el lado psicológico, es que queda muy desnuda, al menos en Capturing the Friedmans, queda muy desnuda el poco entrenamiento que tiene la policía para hablar con chicos. Porque en casos de abuso, cuando es un psicólogo el que conduce las entrevistas, hay un montón de técnicas sobre cómo hablar con chicos para no implantarles vos la respuesta que querés que el chico te dé. Porque más allá de que lo que haya pasado sea cierto o no, la forma en la que vos entrevistas a un chico puedes estar metiéndole algunas ideas o respuestas ficticias en la cabeza que después el pibe puede reproducir o no. Quizás incluso puede llegar a creerse que pasaron de esa manera, y quizás lo que pasó fue horrendo, pero no fue exactamente eso que vos le estás haciendo decir. Entonces después un caso puede caerse por un testimonio mal tomado. En el caso de los testimonios que cita Jarecki en Capturing the Friedmans, hay un montón de preguntas que los propios chicos cuentan después de grandes. Ese es uno de los valores fuertes que tiene el documental ese. Tiene los testimonios de los chicos que fueron supuestamente víctimas y acusadores en edades más adultas, cuando recuerdan lo que pasó. Chicos que dicen que los hipnotizaron y cuando volvieron de la hipnosis recordaban cosas que antes no recordaban. Chicos que cuentan cómo la propia policía los iba corrigiendo mientras ellos daban detalles, porque los detalles no eran como la policía quería que fueran. Entonces, de vuelta, obviamente siempre teniendo en cuenta el dolor de familiares, porque andás a ver, algo debe haber pasado ahí. Y algo que está demostrado en el documental y clarísimo es que el papá Friedman, ¿cómo se llama? Arnold Friedman, era efectivamente pedófilo, él mismo lo dice. Más allá de que haya o no cometido los crímenes de los que se lo acusan, él mismo dice que sí, que era pedófilo. Y incluso hay una escena que es horrenda, en la que no llegan a aparecer, pero se los escucha los padres de las víctimas, cuando el chico chiquito, el hijo menor de los Friedman, el acusado, está filmando una situación en la corte. Pero hay algo muy interesante en cómo se plantea el diálogo con los chicos, que también está buenísimo como está tratado en ese documental, porque es como los chicos como víctimas, pero los chicos como sujetos frente a la ley también. Sí, algo que también aparece acá nos corremos un poco del true crime, porque creo que tienen que ver más con otra cosa, pero en Allen versus Farrow, ¿no? En cómo Mia Farrow
graba Claro. y va hablando con su hija, preguntándole sobre, para que le diga qué es lo que le hizo su papá Woody Allen. Y también en Living Neverland, ¿no? En el caso de Michael Jackson, a ver cómo esos chicos fueron contando lo que fueron contando, en qué contexto, a quién, qué se le preguntó, cómo no se les creyó en su momento, el tratamiento en la justicia. Eso creo que si de Capturing the Friedmans les interesa eso, pueden pasar para allá. Y No, ¿te acordás de la peli esta? No recuerdo, perdón, no recuerdo dónde está, no tengo idea. Coreana, Memorias de un asesinato, que sí. era, está basada en una historia real de un asesino en Corea. Y Ujú. que tiene también esta historia de unos policías muy torpes tomando declaraciones a personajes que están en situaciones mentales quizás un poco más comprometidas, y prácticamente guiándolos a lo largo de una declaración para que digan exactamente lo que ellos quieren que se diga. Eso es una linda... No entra dentro de True Crime, pero sí entra dentro de ficción basada en crímenes reales, que Ujú. es muy lindo. Sí. Es un lindo género también. Y un clásico que para mí, que tiene que ver con el Satanic Panic y con música que escucha nuestro co-host invitado Harry Salvarrey, que es Paradise Lost, sobre un caso de los años 90 Sí. en la que aparecieron unos chicos abusados sexualmente y mutilados, tres chicos preadolescentes, y terminaron metidos unos adolescentes más grandes de West Memphis, de Arkansas, que escuchaban metal y que se vestían de negro y un montón de cosas. Y es súper interesante para Siempre nos hacen ver. quedar mal a nosotros. Sí, la verdad que sí, la verdad que sí. No, Estamos estigmatizados. sí, no ayudó mucho igual cómo se lo tomaron en su momento, sobre todo uno de los chicos, como el acusado más fuertemente, que medio que tenía como esta cosa adolescente, ¿no? En la que pensaba como que era de una cuestión de rebeldía y demás, pero ahí se puede ver un montón de cosas de las que venimos hablando, como lo de tenés un lugar chico y esto de golpe se destruye la sensación de seguridad, tenés policía y sensacionalismo y tratar de buscar como rápidamente una solución para que la opinión pública no te destroce, tenés víctimas menores y tenés en este caso también acusados menores y cómo claramente no saben lidiar con eso y con una acusación tan tremenda como haber matado a nenes más chicos y haberlos abusado sexualmente. Ahora nos vamos a meter con un caso en el que aparece la necesidad económica, pero o también lo aspiracional, ¿no? Ok, me están dando esta porcioncita del sueño americano y yo quiero mucho más. Tenemos a no una, sino dos mujeres como protagonistas de esta historia, que se llama Mommy Dead and Dearest. Es un documental que saca su nombre de Mommy Dearest, una película sobre la vida de John Crawford. De paso meto ahí como busquen John Crawford en el buscador de HBO Max. Y no sé bien, es como clase trabajadora. ¿Cómo definirías en Estados Unidos a quizás ese segmento, ¿no? Que queda algo que queda bastante relegado, pero tan cerca de esa realidad de hiperconsumo y comodidades y demás? No sé, entiendo que es algo parecido a lo que ellos llaman white trash, ¿no? Es como la gente que Claro. podría aparecer en una película de Sean Baker. Sí, Eh, tal cual. Son como gente un poco marginada del aparato de consumo más poderoso, pero al mismo tiempo gente que puede acceder a la fantasía del ascenso social en algún punto, me parece. Eh, y sumado aparte un factor de una desestabilidad mental inmensa. Para mí me pareció increíble ese documental. O sea, ese Es, me lo morfé, tipo, no podía creerlo mientras lo veía. es tremendo. Porque aparte de Sí. ahí tipo, se me junta la otra pasión, que tipo, es el temita psicológico, con el... no sé cuánto spoilear de esto. Contá la premisa. La premisa es, lo primero que ves en el documental es la muerte de una mujer. O sea, hay una mujer que murió y por algún motivo está acusada de ese asesinato la hija y el novio de la hija. Y eso es todo lo que sabes. Ahora, lo que ves es que la hija es una nena muy chiquita, aparentemente. Y lo primero que te preguntas es por qué tiene un novio.
si es una nena tan chiquita. Y a medida que va avanzando te vas dando cuenta de que en realidad no es una nena tan chiquita, que en realidad es una nena más grande, y que su madre la tuvo durante toda su vida, medicada para síntomas que no tenía, en una silla de ruedas que no necesitaba, haciéndole creer que era más chica de lo que era, haciéndole creer que tenía un retraso mental que no tenía. Viendo médicos constantemente y construyéndole una fragilidad y una debilidad que en realidad no tenía, alejándola de su padre y del resto de su familia para que nadie detecte que había algo raro en ese vínculo. Y todo eso tiene un nombre que se llama síndrome de Munchausen por poder. El síndrome de Munchausen es cuando una persona se autofabrica sus propios síntomas. Sería como una versión extrema de hipocondría. Personas que le mienten a los médicos para tener los diagnósticos que ellos quieren. Es como meterte en un enrosque muy complicado, donde sobre todo está eso, o sea, el tema de manipular las historias clínicas y manipular a los médicos para que te mediquen o te operen incluso por condiciones que no tenés. En la variante esta de síndrome de Munchausen por poder, que es extraña, no está del todo aceptada por todos los psicólogos, pero sirve para explicar el caso este de Mami de Andy Dearest. Lo que tenés es un victimario y una víctima. Es ya no alguien autoinfligiéndose esos síntomas o fabricándoselos a sí mismo, sino fabricándoselos a una persona a la cual se supone que tiene que cuidar. Lo cual lo hace mucho más siniestro y mucho más perverso. Rolón tiene una cosa, dice siempre el licenciado Gabriel Rolón, que es que es psicólogo, que es que lo siniestro aparece cuando el daño te lo inflige la persona que debería cuidarte, la persona de la cual estás esperando que te cuide. Y lo que pasa en Mami de Andy Dearest es eso, es una madre que somete y abusa de su hija en un abuso más infrecuente o más raro, o que llama más la atención, al menos porque no conocemos tantos casos de este estilo. La somete a años y años y años de terapias y medicación y debilidad y sumisión y terror también en algún punto, porque la nena tiene miedo a lo que esa madre puede hacerle si se entera de que conoció a un chico por internet, por ejemplo. Y ahí te entra la otra psicología súper extraña, que ahí sí, ya si quieren ir a ver, vayan a ver la película, pues es como maravillosa, que es el personaje del novio. Que no es un personaje, en realidad es una persona, estamos hablando de True Crime, digo. Y este sujeto que aparece ahí para completar un triángulo que es extrañísimo. Y si bien los condimentos y el desenlace son súper extremos, hay un montón de cosas de Mami de Andy Dearest que creo que uno puede agarrar, y si afilás la mirada podés empezar a encontrar en la vida cotidiana, ¿no? Que tiene que ver como con vínculos muy poco saludables y obviamente sin llegar a ese nivel, pero hay como cositas que vos decís como, esto podría ser como el germen de algo que muy, muy, muy alimentado puede terminar en algo así. Perdón, siempre se dice que una de las grandes banderas rojas de las relaciones tóxicas es cuando la otra persona trata de alejarte de tus familiares y tus amigos. Cuando la otra persona trata de controlar tus vínculos. Eso es como... hasta banderitas rojas, te diría. Son como las pequeñas señales de que esa persona está caminando sobre un terreno que no debería y tratando de controlar cosas que no debería. En el caso de Mami de Andy Dearest, extremísimo, digo, claramente. Y es lo que lo hace algo digno de un documental. Sí, y Didi, la mamá, con la relación con su familia, también ahí hay como cosas... para prestarle atención y para tomar nota mental. Para cerrar, no quería dejar de mencionar y de charlar con vos sobre Richard Kuklinski, también conocido como The Iceman, que ahí tenemos como... si hoy se nos fueron como en algún momento mezclando diferentes etiquetas, siempre dentro del paraguas del True Crime, acá nos acercamos un poco, es un poco asesino serial y un poco historia de mafia, porque conocido como The Iceman es un señor que mató a... Estamos hablando de un señor que mató a una cantidad enorme de personas, además de haber hecho todo tipo de matufias, robos, pornografía ilegal y un montón de otras cuestiones. Y lo que tenemos en HBO es las conversaciones con este tipo, que incluso en un momento llegó a estar vinculado con la desaparición de Jimmy Hoffa, este personaje de Estados Unidos relacionado con sindicalista, relacionado también con la mafia, cuya desaparición todavía hoy es un misterio. Y lo que tenía Kuklinski es que hacía todo esto y durante años y años, pero a la vez mantenía
una fachada de vida completamente normal y tranquila, y su familia dice, yo nunca me di cuenta de que pasaba nada raro. Que es raro también, porque la familia dice, yo nunca me di cuenta de que pasaba nada raro, pero también dice, yo ya sabía que con él era, si en el medio de la cena se tiene que levantar y se tiene que ir porque tiene algo de trabajo, se va. Entonces, no percibiste nada raro, un poco porque no quisiste prestarle atención a algunas señales, probablemente. El caso ese es apasionante. Yo creo que es el mejor ejemplo medio del libro de lo que es un psicópata. Un tipo que no siente ningún remordimiento, ninguna culpa. De hecho, siente algo así como remordimiento y culpa por el daño que le hace a su familia. No por el daño que le hace a las 100 y pico de personas que mató. Andá a saber cuántas porque no se sabe el número exacto. Yo lo que sentí mientras veía las entrevistas con este personaje tan particular es que en algún punto es como si los laburos en la mafia se consideran por LinkedIn, este chabón era como salía primero en todas las búsquedas. Es como siento que es un tipo con una deformación social tan grande que encontró su laburo ideal. Como encontró su métier, encontró su lugar en el mundo. No era un chabón que no pertenecía al lugar en el que estaba, era un chabón que estaba perfectamente donde tenía que estar, haciendo un laburo para el cual se necesitaba alguien con sus características. Y me llama mucho la atención porque, no sé, antes, al principio de toda la charla, hablabas de el Golden State Killer, que tiene esa particularidad extraña que es como el John mató durante una temporada muy corta. Mató durante unos pocos años en los 70 y después no se supo más nada de él. Y el caso es, como dijiste, esos casos fríos que de repente alguien por curiosidad periodística agarró y lo desenredó y por cuestiones de evidencias genéticas que en aquel momento no existía la tecnología, después existió, lo encontraron. Pero es un chabón que mató durante una temporada muy corta, entonces te obliga a preguntarte qué pasó. ¿Por qué? O sea, ¿por qué alguien tiene el impulso de hacer semejantes atrocidades y de repente se le terminó? Durante 30 años no mató más a nadie. Digo, Sí. ya está, que fue como una temporada. Me acuerdo aquella temporada cuando era emo, ponele, y después Claro. se me pasó y ahora Sí. me he visto distinto, raro. Sí, sí, Digo, sí. como cuando tenía un fotolog, raro. En el caso de Iceman es todo lo contrario. Y de Iceman tenía como esa, creo que tiene una frase, algo de que hay un solo amigo al que dijo como a este no le voy a matar nunca, o una cosa así, además de esos truquitos para evitar que se sepa el momento de la muerte, que por eso también le decían de Iceman, que había congelado supuestamente un cuerpo. Que lo congelaba. Sí, y como decía Harry, si bien él fue condenado, terminó muriendo a los 70 años en 2006, fue condenado por creo que 5 o un poco más asesinatos. Sí, Es creo de que eran esos. 6 crímenes, es rarísimo eso. Claro, es de esos asesinos como muchísimos más, como John Wayne Gacy, Ted Bundy, que Ed Kemper, que en realidad se sabe, se asume que el número es muchísimo más grande, solo que ellos no lo quisieron contar y no están las pruebas dadas para linkearlo con otras desapariciones o muertes. Yo soy muy fan de la parte de los pequeños errores, de los pequeños descuidos que en una vida ya acostumbrada a la impunidad el chabón va cometiendo. Y me parece fascinante lo del tema de congelar los cadáveres porque el tipo termina cayendo, entre otras cosas, entre varios errores que va cometiendo. Hay uno que es increíble, que es, capaz que vos lo recordás mejor, pero el tipo abandona un cadáver para que se lo descubra en una zona cálida en verano. Y cuando lo descubren todavía había partes del cuerpo que estaban escarchadas o que estaban congeladas. Te dicen, pará, digo, este chabón no murió ahora. Digo, este chabón tiene que haber muerto hace mucho tiempo y lo tienen que haber congelado porque en esta época del año no puede estar congelado este cadáver. Y eso, la forma en la que estos tipos que se creen tan todopoderosos, porque en definitiva esto es jugar con la vida y la muerte, decidir quién vive y quién muere, hay como un síntoma ahí fuerte de megalomanía, de vos sos el que decide quién se va para otro lado y quién no. El momento en el que la impunidad les empieza a jugar malas pasadas. Eso me parece súper interesante en la cabeza de esta gente. Sí, Ted Bundy tenía una frase conocida que él dijo, porque él también habló mucho cuando estaba, una vez que lo agarraron, y dijo algo así como, no, al principio empezás súper aplicado y después ya llega un día en el que te olvidaste, no me acuerdo, ponele que era el martillo, ¿no? Como habla de una herramienta, como que al principio todo es esto que decías, delicadeza, eso, y después ya se te escapa algún detalle y ahí es cuando los terminan agarrando. Harry, gracias, estuvo buenísimo, me quedaría hablando 8000 horas, pero no podemos. Lo que sí puede hacer la gente que está escuchando o viendo esto es seguirte en diferentes redes sociales, leerte, es el momento acá de todas las promociones. Los que pasen por Buenos Aires, venir a Desarmadero, mi bar, a tomar una cerveza y charlar de True Crime. Mis redes son @nsalvarrey, me escuchan en Urbana Play a la mañana en Perros de la Calle, y nada, y si me cruzan por la calle charlemos, porque me divierte.
Espectacular. Y muchísimas gracias, Flor, por esta invitación. A mí me divierte muchísimo esto. Soy bastante fan tuyo, consumo muchos de tus podcasts y tus productos, así que me honra. Gracias. Gracias, Harry. Sí, tengo que decir como que con Harry somos colegas y trabajamos juntos y nos llevamos bien. Se terminó este capítulo de Nuestro Tenemos TV. amigos y enemigos en común también. ¿Podemos decirlo eso? Exactamente, ya que estamos hablando de True Crime. Vale. Llegamos al final de este capítulo de Nuestro TV. Acuérdense que pueden vernos y escucharnos siguiéndonos en Spotify, donde además nos pueden poner estrellas y todas cosas hermosas. Si son cosas feas, bueno, está bien, no hay problema. Y si se suscriben al canal de YouTube de HBO Latinoamérica, no se van a perder nada. Hay mucho contenido además de No es TV. Cada semana aparecemos con un nuevo capítulo, un nuevo tema, un nuevo co-host invitado que sabe mucho. Y obviamente todo ese contenido de HBO que nos gusta explorar. Si no te querés perder de nada de todo esto que te estoy diciendo y las fechas de los estrenos y todas esas cositas que querés saber, seguí a @HBOLatam en Instagram y HBOLat en Twitter. Yo todavía soy Fío Sargenti. Gracias.